Bueno, hola, ¿cómo están? Me encanta volver a saludarlos por aquí en una nueva colaboración. Hoy les traigo un tema que frecuentemente me preguntan y es lo que popularmente llaman rabietas, pataletas, berrinches, que sé que ustedes ya han escuchado que hay diferentes psicólogos que le llamamos desbordes emocionales. Y básicamente, ¿por qué? Me he dado cuenta, uno, es una pregunta muy frecuente. Dos, recopilando un poco las cosas que me han preguntado, me dicen Gina, mi hijo llora por todo, Gina se echa al suelo a llorar, Gina, no sé si quedarme y darle lo que me pide cuando está así, o no sé si irme, vamos a hacer este espacio, digamos, como por eso, muy alineado a esa mirada respetuosa de la crianza, porque como ustedes saben, digamos que es la idea de este y otros espacios y justamente por eso les traje una invitada muy especial, es alguien que conozco hace tiempo en redes y sé que muchos de ustedes la conocen también. Ella es Andrea Colina, es psicóloga, máster en psicopatología infanto-juvenil, acompaña a familias en temas de crianza, brinda apoyo escolar, perdón, brinda apoyo, sí, emocional y escolar a niños y adolescentes, pero voy a dejar que sea ella quien se presente con ustedes para que nos cuente un poquito más y la conozcan. Entonces, Andrea, hola, ¿cómo estás? Hola Gina, un gusto estar en este espacio y bueno, hablar de este tema que me gusta tanto promover y donde también me encargo como de irle dando recursos a las familias para poder acompañar todo esto de las emociones. Creo que es como mi fuerte, lo que más me gusta hacer, compartir recursos que sean accesibles, que sean fáciles de usar, para que las familias puedan tener a la mano y puedan trabajar todo esto de la parte emocional, estos desbordes emocionales que, bueno, si bien están como bien catalogados en relación a las rabietas, a esto de los berrinches, de cierta manera también cuando estamos hablando de la infancia hay desbordes emocionales en muchos aspectos, porque no hay un autocontrol todavía construido. Entonces encontramos un montón de emociones que por ahí se empiezan a desbordar y que los papás no tienen las herramientas para poder enseñarles a los niños y bueno, de eso como que nos encargamos y por eso me encantó este canal. Como bien dijiste, yo soy psicóloga, tengo un máster en psicología infanto-juvenil, esto de creo recursos, acompaño a las familias en los procesos de crianza, a los niños y adolescentes en este proceso de aprender habilidades para la vida y también brindo apoyo escolar a niños que por ahí lo estén necesitando. Son como mis áreas, mis fuertes, y bueno, todo eso lo van a poder ver también reflejado en lo que es mi perfil de Instagram. Y cuéntanos un poquito, pues tú sabes como yo que hoy en día se habla mucho de crianza respetuosa, pero muchas veces no entienden un poco por qué hay psicólogos que estamos enfocados en eso. Digamos, tú, ¿en qué momento comenzaste a conectar con eso que llaman crianza respetuosa y digamos por qué te gusta compartir, digamos, información relacionada a eso y todo lo que tú haces? Digamos que ese es como uno de los pilares para los que digamos recién están viendo este espacio y es la primera vez que escuchan ese concepto. Bien, perfecto. Bueno, a ver, la realidad es que yo empecé a escuchar crianza respetuosa en medio de la pandemia. Cuando yo estudié, todavía como que no había mucha información sobre esto, sobre las neurociencias aplicadas a la crianza y todo esto. Entonces, bueno, a medida que avanzó las investigaciones, que avanzaron todos los derechos de los niños, de los adolescentes, se empezó a hablar sobre esto y entiendo que muchos papás tienen confusión con este término. Me sucede mucho. Es como que los papás llegan buscando apoyo, pero ellos no quieren dejar de ser la autoridad o tampoco quieren dejar atrás esto de la crianza tradicional, pero al mismo tiempo lo que están haciendo no les está funcionando. Entonces, qué es lo que yo promuevo de una manera muy sencilla? Que no es que vamos a, siempre se los digo de antemano, no vamos a dejar de poner límites. Los límites son absolutamente necesarios y son muy valiosos para el desarrollo, para la constitución de la personalidad, para el ser humano. Lo que sí vamos a hacer es hacerlo de una manera distinta. Los vamos a mantener, no se trata de dejar que hagan lo que quieran, se trata de acompañar y de poner límites coherentes, acorde a la edad que cada niño tiene.
Entonces, la crianza respetuosa abre como muchos espacios a esos aspectos que no estaban estudiados, a esos aspectos que no estaban mirados. Y es muy importante tener las personas que están viendo, como papás, como mamás, como profesionales, tener el espacio de indagarla un poco, de investigarla, de conocer cómo funciona. No hay que dejarse llevar por ahí por lo que se escucha o por esto de la generación de cristal o por esto de ahora ya no se les puede, ya no se les puede poner un límite, en cualquier momento voy a permitir que por ahí me golpeen. No va con nada de eso, absolutamente no. Entonces, creo que bueno, estamos iniciando, pero creo que es un buen inicio esto de dar el espacio a que se pueda abrir esta curiosidad por conocer de la crianza respetuosa y todos los beneficios que tiene. Porque si nos vamos un poquito hacia atrás y si miramos un poquito también cómo fuimos criados y si miramos detenidamente si de verdad fuimos acompañados emocionalmente, nos vamos a dar cuenta que hay situaciones en las que nuestros papás no tenían las herramientas. Y está bien, no las tenían, pero hoy día podemos trabajar por eso, para hacerlo distinto. Sí, digamos, me parece valioso arrancar por ahí porque, pues, a mí me pasó lo mismo que te pasó a ti, sé que le habrá pasado a muchos, digamos, psicólogos como de, que estén, digamos, como más o menos en la edad de nosotros. Y es, cuando yo estudiaba psicología, se los he dicho mucho aquí, a mí me hablaban de refuerzos, me hablaban de castigos, y cuando comencé a escuchar de estos conceptos de crianza respetuosa, recuerdo que fue porque una familia en Facebook me dijo, ay, Gina, sería genial que hablaras de disciplina con amor, y yo pensé, ¿qué es esto? Y ahí fue que como que comencé a averiguar y digamos que siento que al comienzo, claro, como uno de un lugar muy opuesto, era un poco difícil entenderlo, pero conforme me di cuenta que tenía una base en el cerebro, como que me fui, digamos, enamorando de todo esto y entendiendo, ah, ok, aquí hay, digamos, un soporte y no es simplemente algo que se le ocurrió a alguien un día que se levantó de la cama y ya, sino que en realidad se ven unos impactos en el cerebro, ¿no? Y justo mientras escuchaba me puse a buscar como para compartirles bien a todos los que ven esto. Hay un espacio que el año pasado yo les, digamos, les grabé con una persona con la que hacemos algunos espacios así con frecuencia en el podcast que se llama Cómo iniciar el camino de la crianza respetuosa. Si quieren ir a verlo, porque digamos ese no es el tema de hoy, pues, digamos grabamos ella y yo ese espacio el año pasado, porque pues, sino que me parece importante que tengan, digamos, como la idea de que vamos a hablar de este tema desde esos buenos tratos, porque hoy en día, digamos que por desconocimiento, falta de información, algunos profesionales que todavía están desde esas viejas herramientas de crianza, digamos, les llamo yo, pues sí, digamos que recomiendan ese tipo de cosas que no son tan respetuosas. Claramente vamos a hablarlo hoy desde otro lugar distinto. Y justamente entonces para iniciar, Andrea, me gustaría que nos contaras, así en palabras sencillas, si incluso tienes ejemplos, que estoy segura que por todas las asesorías que has hecho y trabajo con tantas familias, seguramente sí. ¿Qué es digamos, un desborde emocional? ¿Hay alguna edad, digamos, común o más frecuente en la que esto se pueda presentar? Y como qué características podemos ver, porque pues me ha pasado que siempre que me preguntan esto, a veces hay padres o madres que creen que algo malo o algo, digamos, atípico está sucediendo con ese hijo que cae en estos desbordes, digamos. ¿Qué has visto tú con las familias que trabajas, Andrea? Bueno, fíjate, cuando estamos hablando de estos desbordes emocionales, es como una reacción emocional bastante intensa ante situaciones por ahí de frustración, de enojo, donde pueden haber comportamientos como, por ejemplo, cuando estamos hablando de niños pequeños, tirarse al piso, un llanto descontrolado, esta explosión emocional, como tener la necesidad también de descargar a través de dar golpes o de golpear algo o tirar algo.
Entonces, se ve como esto, como una reacción emocional bastante intensa y realmente es catalogado generalmente como un comportamiento negativo, como te portaste mal. Entonces, detrás de todo eso, detrás de esta reacción emocional intensa y desproporcionada, este llanto, te tiraste en el piso, este gritar, este golpear, realmente lo que tenemos es una emoción que ese niño o ese adolescente no está pudiendo gestionar. Es como algo que lo sobrepasa. Es decir, ante una situación donde me detono, entonces eso me sobrepasa y yo, como no tengo mi cerebro totalmente desarrollado, como no tengo todavía un montón de habilidades, entonces reacciono de esa manera. No me puedo controlar. No es un mal comportamiento, es una reacción emocional que ese niño y ese adolescente no pueden estar gestionando. Y hago énfasis en esto porque esto no solamente, de cierta manera, no solo le pasa a los niños, también le pasa a los adolescentes, solo que los adolescentes lo manifiestan con comportamientos más de adolescentes, pero siguen sin tener todavía la capacidad de gestionar la frustración o el enojo. Entonces, ¿cómo sería esto en niños, por ejemplo? Esto en niños es, vamos al supermercado, quiero algo que estoy viendo, no te lo puedo comprar y yo no puedo procesar que no lo puedo tener porque no tengo todas las habilidades para controlarme, porque no tengo tampoco la habilidad para aplazar mi gratificación, es decir, mi placer. Entonces, en ese momento, cuando me dices que no, yo exploto y puedo tirarme al piso, llorar desconsoladamente y de hecho ni siquiera me importa quién esté alrededor porque es que no lo estoy pudiendo controlar. Entonces, eso cuando estamos hablando de niños, cuando estamos hablando de adolescentes es, te pongo un límite, por ejemplo, no puedes ir a ese cumpleaños porque tenemos el cumpleaños de la abuela y el adolescente quiere ir a ese cumpleaños en lugar de ir al cumpleaños de la abuela porque entendemos que en la adolescencia lo más importante es la parte social, el pertenecer a un grupo. Entonces, como no puedo ir, voy y tiro la puerta y digo, ustedes son los peores padres de este mundo. Entonces, eso también es un desborde emocional, es un berrinche, es una rabieta, solo que se va manifestando en comportamientos de más grande y por ahí el adolescente ya tiene la capacidad de no tirarse al piso, pero de alguna manera también necesita expresarlo. Entonces, en todo esto lo que estamos mostrando es que esto es una reacción ante el enojo y ante habilidades que no tengo. Es decir, esto de autocontrolarme, esto de gestionar lo que estoy sintiendo, de aplazar la gratificación y todo ese conjunto de cosas que por ahí se pueden desencadenar en diferentes ámbitos. Me habías preguntado otra cosa, no recuerdo Sí, si me habías... digamos, popularmente, ¿qué nombres te has escuchado que te dicen las familias? Pues claramente muchos no le dicen desbordes emocionales, sino con qué otros nombres las familias han ido a consultarte por este tema. Claro, lo que más es frecuente es rabietas, berrinches, esto que tú dijiste al principio es que llora por todo, se enoja por todo, es como siempre va apuntando hacia eso, como hacia esa molestia también, hacia, que me parece que también es algo que estamos sanando ahora, esto de aceptar la emocionalidad del otro. Me he encontrado con papás que se detonan con el llanto de sus hijos porque es algo que por ahí viene de atrás también, porque no fueron acompañados en esos momentos o fueron reprimidos por llorar, por tirarse al piso o por estar enojados. Entonces, cuando ya yo tengo a mi hijo enfrente, me detono también, porque es parte de lo que yo también pasé. Entonces, el enojo del otro es una reacción natural y es natural sobre todo cuando estamos en todos los ámbitos, pero es natural ese desborde cuando estamos hablando de los niños. Es lo más sano, de hecho, es la más clara manifestación de que se están desarrollando y es la mejor oportunidad para enseñarles qué hacer con todo eso y prepararlos para todo lo que sigue, porque la vida está llena de frustraciones. Sí.
Y Mm. digamos, seguramente con tantas familias que tú has podido, digamos, trabajar, eh, pues te has, digamos, cruzado con diferentes cosas, ¿no? De este tema, porque es un tema, digamos, por el que sí frecuentemente, digamos, preguntan y pues no solo a mí, sino sé que a muchas personas les preguntan por esto. ¿Qué, digamos, ideas tal vez te has cruzado que algunas familias, digamos, tienen equivocadas sobre estos desbordes emocionales que sientes que es bueno como develar y aclarar? Porque, pues, una, por ejemplo, que yo recuerdo mucho es que una mamá de Panamá, si no estoy mal, me decía: Gina, a mí me preocupa mucho porque no sé si es normal que le esté pasando esto a mi hija, porque a la hija de mi hermana cuando tenía esa edad no le pasó eso. ¿Qué, digamos, has oído tú de este tema que sería bueno como desmitificar que no es cierto? Claro, fíjate que podemos iniciar por ahí. Esto suele pasar cuando, por ejemplo, uno está rodeado de niños y por ahí hay un niño muy tranquilo que no manifiesta mucho su enojo, que tiene un temperamento como un poco más tranquilo, eh, como no explota ante el no, es un poco más dócil. Entonces, si tú comparas o si tú ves dos niños distintos y el otro, sí por ahí se tiende más a la frustración, tiende más a molestarse ante lo que le dijeron que no, entonces es como, pero ¿será normal? Porque yo vi esto y este otro niño era súper tranquilo, dócil, aceptaba lo que la mamá le decía, seguía las instrucciones y mi hijo no. Y la realidad es que sí es normal y que la diferencia entre estos dos niños es su temperamento. Y el temperamento es algo biológico y esto, es decir, viene en nuestra carga genética y dependiendo de nuestro temperamento tenemos más tendencia a responder esto con la frustración ante el no y todo este tema, o ser más tranquilo, aceptar más las órdenes, como no enojarme ante cualquier cosa, sino ante cosas por ahí mucho más grandes. Entonces ahí es donde está la diferencia. Pero sí, por supuesto que es normal. Es un buen mito para desmontar. Es normal, sobre todo a partir de los 2 años. A partir de los 2 años el mundo emocional empieza a hacer toda una revolución para ese cerebro que está en crecimiento. Entonces, empieza como a sobresalir. Imagínense que empieza a sobresalir como todas las emociones en un cerebrito de 2 años que ese niño no tiene la capacidad para ni entender qué siente ni poder expresarlo. Entonces, a partir de los 2 años es que empieza esto con mayor frecuencia. Suelen ser súper comunes hasta alrededor de los 4 o 5 años y después empiezan a manifestarse con menos intensidad. Esto es lo que dice el desarrollo evolutivo, con menor intensidad, por ahí a los 7, 8 años ya se manifiestan desde otro lado. Ya por ahí no me tiro al piso, no golpeo las cosas, pero por ahí te digo malas palabras o te contesto mal o te muestro mi enojo con mis gestos y te hago saber que estoy enojado. Sacan la lengua. Entonces, ¿cómo? Claro. Y a mí me pasaba con una prima. Sí, digamos, me parece muy poderoso eso que dices porque en realidad, pues digamos, yo acá eh, sí les hablo mucho del cerebro porque sí siento que es como la base para entender como más claramente cómo funcionan muchas cosas de esa crianza, digamos, respetuosa, ¿no? Y sí siento que a veces creemos que tal vez como cuidador yo estoy haciendo algo mal porque es que mi hijo cayó en esa pataleta y resulta que en realidad no, es algo, digamos, esperable por el desarrollo y siento que esa claridad no sobra y entre más profesionales que trabajen con familias puedan tenerlo presente y explicarlo, yo siento que más vamos a normalizar este tipo de cosas porque en realidad es, digamos, es esperable. Y lo que tú dices Claro. es, de acuerdo al temperamento de cada uno, digamos que puede que incluso tú y yo, sin ser niñas, eh, no sé, a ti te frustra algo y puede que lo manejes de una forma y si a mí me frustra otra cosa, yo lo maneje de otra. Y no significa que alguna de las dos esté mal, sino que son formas, digamos, de reaccionar distintas y es válido, sino que claro, a veces
cuando caemos en comparar la crianza de un hijo con la crianza del hijo de la vecina o de otra persona, sí termina siendo bastante, digamos, pues difícil entender que no va a ser igual mi hijo en la forma que reacciona, digamos, el hijo de otra persona. Y justamente por eso, Andrea, me gustaría que nos contaras ahora, pues digamos, podríamos decir, aquí en Colombia dicen algo y este podría ser como la pregunta del millón, ¿no? Por la que Ujú, cualquier persona le pregunta y sé que esta te la han hecho muchas familias y es, ok, ¿cómo manejo eso cuando mi hijo, digamos, se pone así? Yo al inicio lo decía y digamos, qué tan cierto, digamos, es o no hay familias que dicen, no, yo no sé cómo manejar esto, lo dejo llorar hasta que se calme, ¿no? Otros no, le doy eso que me está pidiendo para que no haga esto. ujú. O digamos, cómo podría manejarlo yo entonces si no caigo en ninguno de esos dos lugares extremos para que sí sea, digamos, respetuoso para ese hijo y, pues, digamos, para que yo pueda saber manejarlo desde la calma. ¿Qué podrías decirnos de eso, Andrea? Claro, fíjate que dijiste dos caminos que son muy comunes, esto de lo dejo solo hasta que se calme o esto también de le doy lo que está pidiendo para que pare, porque a mí como adulto me angustia su enojo. También tenemos este otro lado que es como el más duro y es el que, bueno, es el que se lucha más por eliminar, que es esto de estás en tu enojo, entonces te penalizo por tu enojo, por esto, por la mirada de que lo veo como un mal comportamiento, como que eres un grosero, como que en cualquier momento me vas a golpear a mí, no lo voy a permitir, tú no te puedes enojar. Entonces, ya esto estamos hablando de un lado mucho más agresivo y me gustaría que lo pudiéramos ver desde estas tres vertientes y que pudiéramos mirar la mirada del medio, la mirada del equilibrio. En una mirada en equilibrio, yo no accedo a lo que, por lo que tú estás llorando, porque entiendo que si no lo puedes tener o que si te dije que no, es por algo que no puedo concederte por lo que tú estás desbordado. Entonces, no accedo a eso, pero tampoco te penalizo y tampoco te ignoro ni te dejo solo, sino que me muestro como un adulto seguro para estar ahí, para brindarte contención y a través de mi calma y de mi corregulación, que es esto donde yo te acompaño, donde yo soy tu espejo, para que tú puedas poco a poco llegar a la calma. Entonces, no estoy cediendo, es mentira que esto va a hacer que yo permita todo y que les dé todo, no va por ese lado. Bajo ninguna circunstancia yo cedo ante algo que no está bien o ante algo que no te puedo dar porque no te lo puedo dar. Entonces, bajo ninguna circunstancia cedo, pero lo que yo voy a cambiar es cómo yo lo manejo. Ahí está como todo el cambio. Yo sigo con mi límite. La diferencia es que yo no te dejo solo con lo que tú estás sintiendo, porque yo entiendo que tú la estás pasando mal, porque no es algo que tú quieres hacer, es algo que no puedes manejar. Por eso es que todo el abordaje o todo lo que le enseño a los papás parte de cómo están mirando eso que está sucediendo. Cuando yo entiendo que no es porque te estás portando mal y no es porque quieres, o no es porque me estás manipulando, que es otro de los mitos, o no es porque quieres llamar la atención, o no es porque te vas a, si estás así y si yo permito que tú estés así es porque yo te estoy criando mal y vas a ser un grosero que no me va a respetar. No va por ese lado. Entonces, cuando yo cambio la mirada, cuando yo estoy en la situación conflicto y yo estoy viendo a mi hijo que está desbordado, entonces yo puedo reaccionar diferente. Yo puedo entrar ahí con más calma. Y cuando yo entro con más calma, entonces yo puedo acompañar, yo puedo contener, yo puedo brindar calma, sin ceder ante lo que no puede ser en ese momento. Entonces creo que ahí está la clave de todo esto, entender qué significa esto de los berrinches, las rabietas, los desbordes emocionales en un niño, en un adolescente, que también lo hablamos, y
cambiar mi mirada, cambiar mis creencias sobre eso, porque lo que yo creo va a determinar cómo yo me siento ante lo que está pasando. Y digamos, habrá personas, porque incluso cuando me lo han preguntado me he dado cuenta, dicen, no, es que casi que mi hijo se detona y eso me detona a mí, ¿no? Entonces, Ujú. que al, digamos, entiendo para dónde vas, pero algunos dirán, pero desde afuera, digamos, es muy fácil, ¿cómo hago para brindarle esa calma a ese hijo si en ese momento yo no sé cómo calmarme, ¿no? ¿Cómo pueden ser ese corregulador emocional de ese hijo desde esa calma si les cuesta tanto, digamos, llegar a ese lugar? Porque, digamos, te ha pasado, me imagino que sí, que a veces hay papás, hay mamás que asumen que brindarle calma a ese hijo es decirle al hijo, cálmate, ¿no? Pero tú y yo sabemos que eso no sirve de nada. Eso incluso puede hacer que el niño se comporte más. Incluso que a uno le digan cálmese, uno ya como que se altera más. Entonces, ¿cómo podría realmente ser esa fuente de calma para ese hijo si a mí me cuesta mucho, me reta demasiado en la crianza poder estar en calma en ese momento? Bueno, fíjate que por eso partimos, es todo un trabajo, ¿no? Porque partimos de esto, de lo que yo creo y de cómo yo veo la situación. Y ahí yo empieza el trabajo con los papás, con esto de cambiar mi mirada hacia lo que está pasando. Porque, ¿qué pasa? Que si yo entro o si yo observo una situación, imaginemos que está un niño tirado en el piso o está dando patadas o está gritando desconsoladamente y llorando porque no puede salir a jugar porque está lloviendo, por ejemplo. Entonces, yo tengo que mantener el límite porque yo no le puedo permitir que vaya y juegue porque está lloviendo, lo tengo que proteger. Entonces, ¿cómo es la diferencia de cómo empieza todo con esta mirada? Si yo esto lo veo como habíamos hablado anteriormente, es un grosero, no puede ser posible, yo lo que lo estoy es cuidando, tiene que respetarme, tengo que enseñarle a que entienda que cuando yo le digo que no es no, entonces claro, yo lo veo y me detono. Si yo al contrario lo veo como un niño que quiere ir a jugar y no puede y está frustrado y no puede gestionarlo porque por su desarrollo no tiene esa habilidad todavía, si yo lo veo como que la está pasando mal porque realmente está frustrado y frustrarse, cuando uno está frustrado no se siente bonito, se siente, no, te sientes mal, no está bueno estar frustrado. Entonces, si lo veo como que está pasándola mal, entonces yo puedo entrar con una mirada más calmada y ahí es donde va a iniciar mi proceso de autorregularme yo como adulto, cambiando mi mirada. Cuando yo haga este cambio de mirada poco a poco, que es algo que cuesta, es algo que cada vez lo tengo que poner en práctica, es algo que va a partir también de lo que yo voy pensando, de cómo yo voy organizando la situación. Entonces yo también ahí ya puedo tener más herramientas para buscar mi propia calma y de cierta forma respirar profundo, porque es válido estar escuchando, por ejemplo, todas las cosas que los papás hacen en el día a día y estar viendo que tu hijo está detonado y que no lo puedes calmar simplemente porque le dijiste que no puede ir a jugar y lo que quieres es protegerlo porque está lloviendo, también es frustrante para el papá, que viene de un cansancio, que viene de una rutina. Entonces, si ya yo estoy viendo que también me estoy desbordando, antes que cualquier cosa, yo tengo que parar un poco, tengo que buscar mi calma y retomar el centro. ¿Qué quiere decir retomar el centro? Esto de, ok, esto no es contra mí, esto es algo que él no sabe gestionar, esto es una frustración, yo estoy aquí y yo soy la que lo puede acompañar, él la está pasando mal. Entonces sigo respirando y entro a la situación con mi calma. Y esto implica todo un proceso, porque hay veces que no voy a poder ir y tomarme el tiempo para calmarme porque es algo que está sucediendo en el momento. Pero esto es algo que requiere práctica, como todo lo que aprendemos nuevo. Es algo que vamos practicando en el día a día
hasta que llegue el momento que el papá lo pueda ir adquiriendo. Empezamos con esto, cambiamos la mirada, buscar tu calma, entrar a la situación y aquí es donde viene el abordaje con el niño. ¿Y cómo sería este abordaje con el niño? Yo le tengo que mostrar, no le voy a decir cálmate, porque tal como tú dijiste, si yo estoy desbordada y me dicen cálmate, yo lo que quiero es que desaparezcan, porque ya yo estoy en mi emocionalidad, no necesito que me digan que me calme. Entonces, ¿cómo funciona esto? La idea es que el papá se vuelva al espejo del niño, no para decirle cálmate, sino para mostrarle lo que le está pasando. Entonces aquí es donde yo valido el sentir del otro y le digo, estás molesto, estás muy enojado, veo que estás muy frustrado porque no puedes salir, porque está lloviendo y tú de verdad querías ir a jugar. Entonces, cuando yo le digo esto, yo de cierta forma estoy siendo ese espejo de eso que ese niño no sabe ni entiende ni puede expresar. Ahí empieza todo este proceso de acompañar este desborde emocional. Yo no puedo pretender tampoco que esto pare enseguida. Es aquí donde también es muy importante aclarárselos a los papás. Nosotros decimos eso, pero no es una receta mágica donde ya inmediatamente te calmaste. No, amerita su tiempo y puede ser que yo necesite repetirlo y puede ser que en el momento el desborde incluso aumente, que se intensifique, pero es ahí donde yo me voy a mantener en la serenidad de seguir siendo ese espejo que transmite calma. Y esto tiene un efecto muy hermoso que es a través de las neuronas espejo, lo que yo te muestro, es decir, como yo te voy, el espejo que yo te doy va a servir para que tú te regules, porque ese niño no puede regularse solo, no puede porque no tiene las habilidades a nivel de desarrollo cerebral. Entonces, ahí inicia ese acompañamiento. Ahora, ¿qué pasa si no se calma? Hay niños que por ahí necesitan contención física, por ejemplo, un abrazo, que necesitan el contacto y es aquí donde yo no voy a decir cálmate, 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 sino estoy aquí contigo, estoy aquí, estoy presente. Quizás no tengo que decir nada, solo contener, acompañar. Hay niños que no quieren el contacto físico y aún así nos quedamos. Bueno, aquí estoy para cuando me necesites y permito que se siga expresando ya después que te validé y que te dije lo que tú estabas sintiendo y que te mostré. Puedo hacer también dentro de este proceso, yo puedo mostrarte cómo calmar tu sistema nervioso, es decir, cómo ir calmando la emoción y puedo ser un espejo para respirar contigo. Puede ser que el niño quiera, puede ser que no, pero yo lo voy a hacer, voy a ir viendo cómo él va respondiendo. Si el niño no quiere en ese momento o está muy detonado y no le sirve lo que yo estoy haciendo, entonces ahí es donde por ahí puede venir la contención física o puede venir te doy tu espacio. Esto va a ir dependiendo también de la persona, del temperamento de cada niño y de su propia individualidad. Por eso yo siempre le digo a los papás, hay que concentrarse en conocer a tu hijo, porque tu hijo no es igual que tu otro hijo, por ejemplo, si son dos hermanos. No necesitan lo mismo, ni les va a servir lo mismo. Entonces, cada niño es un mundo por descubrir. Por eso también el tema de las comparaciones es muy contraproducente, porque hay que concentrarse en el hijo que tú tienes con sus debilidades, con sus fortalezas. Así que bueno, esto va a ser muy importante. Y qué bueno, digamos, eso que tú dices, porque sí, a veces se cree que porque los dos hijos están en el mismo espacio y, digamos, Ujú. son hermanos criados, por lo general de la misma forma, ya por eso prácticamente casi que son dos personas iguales, dos clones, y resulta que, pues, no, digamos que incluso pueden tener en su intensidad emocional, uno puede desbordarse más que el otro, ¿no? Entonces, qué bueno decir eso porque pues ahí también sería muy doloroso que se cayeran esas comparaciones y no ayudaría, sino que
siento que perjudicaría mucho más la crianza de, digamos, en especial al que comparan. Andrea, digamos, hay una escena muy típica que claramente, digamos, esto lo muestra y incluso uno que, digamos, en mi caso, que yo aún no soy mamá, uno ve con frecuencia y es la llamada pataleta de los centros comerciales, ¿no? Ujú. En cualquier lugar público, llamémoslo un centro comercial, la esquina, cualquier lugar, eh, un niño se echa al suelo, hace la pataleta, grita, llora, así muy intenso. Y alrededor se arma un círculo, ¿no? Muchas personas viéndolo. Tristemente hay algunas que grabando, digamos, sin el permiso de los familiares que están viviendo esto. Y esa mamá, digamos que siente esas miradas, ¿no? Y ahí, digamos que siento que si a mí me cuesta calmarme, me cuesta todavía saber manejar esos desbordes con mi hijo, ahí digamos que le agregamos una dificultad más, ¿no? Entonces, cambia en algo el aprender a manejar esos desbordes emocionales de como nos decías ahorita de hacerlo en casa versus hacerlo, digamos, en un lugar distinto a casa, llámese en el colegio, porque no quiere, digamos, como despedirse con facilidad porque tal vez está muy feliz en sus vacaciones y le cuesta como retornar a sus actividades, llámese en vacaciones, porque se le descuadran un poco los horarios y eso como que lo detona, en un centro comercial, que digamos como la que uno escucha mucho. ¿Qué digamos podrías decirnos de eso? Porque sé que digamos tú también has visto ese tipo de escenas y sí debo aceptar que es bastante difícil y bastante doloroso ver como esa angustia porque la mamá casi que se bloquea, no sabe qué hacer, ve a la gente murmurando, algunos grabando, riéndose. Eh, entonces, ¿cómo podría manejarse en esas situaciones cuando tengo un hijo que está pasando por esos emocionales? Claro, y ahí le metemos muchas cosas que por ahí perjudican, como la angustia de esta mamá o de este papá que está en ese proceso, porque es la mirada del otro hacia la señalización de ellos mismos. Es decir, mira, seguro lo tienen mal criado, o mira, seguro no le ponen límites, a ese niño le hacen falta límites. Es como una mirada bastante crítica que por ahí también es parte bueno, de lo que hacemos en estos espacios, como educar acerca de por qué los niños se desbordan, como para que también el que está del otro lado, que no es el papá ni la mamá, tenga la información y sepa que no estamos hablando de un mal comportamiento, ni de que el papá no le pone límites, ni que es un niño malcriado. Estamos hablando de algo normal y apropiado para el desarrollo. Entonces, ahora, cuando estamos hablando de estas situaciones, obviamente es mucho más retador. Mi recomendación a los papás siempre es que lo practiquen mucho en casa. Es decir, bueno, obviamente hay situaciones que no se pueden evitar, pero si esto me suele pasar mucho, si por ahí mi hijo suele ser como que se desborda ante distintas situaciones, practícalo mucho en casa. Hazlo primero, hazte dueño de todo esto, de esta regulación en tu espacio seguro, para que tú después puedas llevarlo afuera si esto se presenta. Otra recomendación muy importante y muy útil es dedicarte a conocer lo que detona a tu hijo, para entonces también poder anticipar que estas situaciones sucedan. Es decir, si ya yo sé que a mi hijo lo detona el no que no le compre algo en el supermercado, entonces vamos a prepararlo, porque es parte de lo que también sirve para que ellos puedan empezar esta gestión emocional. Vamos a prepararlo para antes de ir al supermercado. Vamos a contarle que vamos a ir al supermercado. Vamos a anticiparle que no le voy a poder comprar nada. Vamos a decirle que cómo va a ser, a qué hora vamos a ir, cuánto tiempo vamos a durar, como para ir preparando también todo lo que tiene que ver con esa emoción, con esa situación. Todo esto va a acompañar a que, por ejemplo, si el niño se desborda, por ahí sea menos, o por ahí empiece como que se va a desbordar, pero yo le puedo decir, ¿recuerdas lo que te dije hoy? Que hoy no te podía comprar nada, lo que te había contado, y por ahí el niño se distrae más rápido
o se le olvida más rápido, o se enfoca en otra cosa más rápido porque ya está un poco más preparado. O puede ser que incluso se desborde y haga el berrinche, pero que sea mucho más fácil que vuelva a retomar la calma. Todo esto son cosas que acompañan esto para que por ahí no llegue a suceder esta situación del desborde desproporcionado o muy intenso en un lugar público. Ahora, si esto sucede en un lugar público, entonces yo como papá lo que tengo que tener presente es toda esta información. Es esto de esto, de por qué está pasando esto, de mi hijo no es un malcriado, de esto no es contra mí, es lo que estás desbordado, él la está pasando mal, necesita mi ayuda, le cuesta entender que no puede tener esto en este momento o que no se lo puedo comprar. Es decir, voy a enfocarme poco a poco en ser el adulto disponible para ese niño que no está pudiendo gestionar esa emoción. Entonces ahí, cuando yo entiendo eso, también las miradas empiezan a ser menos pesadas, porque ya yo, esto que creo de que van a decir que mi hijo es malcriado o que me van a señalar por esto y por esto, ya yo entiendo que no es así y que no tienen razón esas miradas. Y ya yo sé por qué mi hijo está comportándose como se está comportando y no es por nada de esas cosas que por ahí hasta el mismo papá creía, porque son creencias que incluso los papás han fomentado y han practicado a lo largo de su vida, porque es parte también un poco cultural y un poco también de todo lo que hemos escuchado en la historia. Entonces, ahí viene el trabajo del papá y hay dos cosas principales también en estos momentos si ya el desborde está. Uno, que yo de cierta forma tengo que mantener la seguridad de mi hijo. Entonces, si mi hijo está muy desbordado y yo siento que no es un espacio seguro, como mi deber es protegerte, entonces si yo puedo, si tengo la posibilidad, te retiro de la situación para que encontremos un espacio más seguro para que tú puedas regularte y yo brindarte la calma que tú necesitas. Si no puedo moverme porque no es un espacio, porque no tengo ningún espacio seguro al cual recurrir, entonces, de cierta manera, la intervención sería la misma, solo que hacemos con mamá y papá, o como mamá y papá pueden hacer todo este trabajo bueno, de trabajar estas creencias para que en ese momento sientan menos carga y sientan menos pesado el hecho de que lo estoy haciendo en un lugar público. Siempre va a ser más incómodo enfrentarse a a este tipo de situaciones en un lugar que no es tu casa o no es tu espacio seguro. Pero es cuestión bueno, no es tu hogar, es cuestión de entender y ver el llamado de ayuda que está haciendo ese niño y de enfocarse en eso, porque al final todo lo que quieren los papás con sus hijos es mantenerlos seguros y que ellos estén bien. Entonces, una rabieta, un berrinche, un desborde emocional es una señal de que no la están pasando bien. Y en eso es lo que tengo que enfocarme para poder ayudarlos. Y digamos, hay algo que me llama la atención, tú dices, enseñarle a esos hijos, pues identificar qué lo detona o qué cosas lo detonan, digamos, como para anticiparme. Sé que también seguramente todo esto y es que dicen, sí, pero Andrea, ¿yo cómo hago si literal le he dicho casi que 1000 veces a mi hijo que no sé, vamos al centro comercial y no le puedo comprar todos los juguetes que vea, ¿no? Porque no se puede, porque no caben en la casa, en fin, por muchas razones. ¿Cómo hago para que ya no sea tan agotador para mí? Porque en realidad, primero me agoto, segundo no funciona, entonces, ¿cómo puedo anticiparle sin que en realidad yo me frustre todo el tiempo porque le repito y le repito, pero no funciona? Bueno, esto es algo que entonces hay que practicar. ¿Qué pasa? Esto es una habilidad que el niño no tiene. Es decir, él no tiene la habilidad de estar tranquilo en el supermercado sin que le compren algo o pedir algo y que le digan que no. Entonces, aquí la solución sería la práctica, es decir, trabajar esta situación como vamos a practicar. Vamos a practicar que tú puedas ir al supermercado y que yo no te compre algo y que tú puedas estar tranquilo y calmado. Entonces, claro, esto de cierta manera proponérselo al niño
hacerlo también como una conversación bastante clara, sobre todo si es un niño que ya puede entenderlo. Si por ahí si están más pequeños, hay que tomar otro tipo de estrategias, pero si están más grandecitos, yo puedo conversarlo con ellos y decirles que vamos a trabajar en eso y que vamos a practicar que ellos puedan lograr eso. Y los practicamos y lo practicamos y lo practicamos hasta que ellos lo puedan dominar. Igual, por ejemplo, con esto de irse de un lugar que no se quieren ir. También es una habilidad que ellos no tienen, es una habilidad que yo tengo que enseñar, que ellos van a, fíjate que a medida que los niños son más grandes, ya esto se presenta menos, ya ellos tienen como la capacidad de, bueno, esto es hasta tal hora y de retirarse sin llorar. Entonces, ya ellos van Sí, creciendo y lo... ¿Cómo? hacen algo así como, y ya, Sí, como bueno, exacto, bueno, exacto. Hacen un gesto y se van. Cuando los niños están más pequeños, por esto mismo, porque no lo pueden regular, entonces pueden tirarse al piso, pueden llorar, no me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir. Entonces, es ver la diferencia de cómo va creciendo esto, cómo se va desarrollando el cerebro y cómo ellos van teniendo mayor regulación en cosas que antes no tenían. Entonces, es una habilidad que yo tengo que ir enseñando. Son cosas que yo tengo que ir mostrando y que esto va a tener su tiempo, va a tener su tiempo de práctica, va a tener su tiempo de aprendizaje. No es que algo esté mal en tu hijo y no es que tú lo estés criando mal. Es que cualquier cosa que suceda con tu hijo es una buena oportunidad para enseñarle. Entonces, bueno, esto del supermercado, por ahí cuando los papás ya se agotan a nivel de, le anticipo, le pongo, por ejemplo, también hay una herramienta muy valiosa que yo también le propongo a los papás, que es como contarles cuentos a los niños de cómo van a hacer las cosas. Entonces, eso también es muy útil para mostrarles visualmente qué es lo que va a pasar en el supermercado. Y es otra forma de anticipar y el cuento es una hermosa herramienta para entrar en el mundo infantil, para que los niños entiendan determinadas cosas. Entonces, a través de un cuento, por ahí sin yo tener que usar tantas palabras y repetir lo mismo y estar todo el día, vamos a ir al centro comercial, pero no vamos a poder comprar nada. Entonces, yo te puedo armar tu cuento, es una herramienta para los niños más pequeñitos y entonces ya yo te lo voy contando y ahí lo tienes y entonces me acompaño también de eso, pero tengo que entender que es algo que a mi hijo le va a costar y que le va a costar por un buen tiempo, porque está en proceso de aprender, que cuando va al centro comercial no siempre puede salir con algo. Y aprender eso no y es fácil. no, y seamos sinceros, incluso uno ya teniendo, digamos, en mi caso, yo tengo 34 años, incluso uno se frustra y como que dice, ya nadie, no se lo pide a nadie, sino, quisiera tal cosa y no puedo, ¿no? Claro, Como que uno sí, como, no se tira uno al suelo y cae en la pataleta, digamos así, súper intensa, pero sí sigue, digamos, estando presente, digamos, de una forma más chiquita, por decirlo de alguna manera, esa frustración, ¿no? Entonces, qué bueno eso que nos dice, porque a veces pareciera que quisiéramos liberarnos de ciertas emociones y resulta que yo siento que el objetivo no debe ser en eso, sino ver más bien cómo en lugar de tratar de que desaparezca esa emoción y que no se frustre nunca, que pues es muy irreal y muy desconectado de lo que va a pasar, sea por una cosa o por otra, en algún momento ese hijo se va a frustrar, ¿no? Entonces, cuando se frustra, en lugar de querer extinguir eso, porque lo veo como algo malo, que tengo que hacer que desaparezca y tengo que usar el castigo o cualquier trato severo, que pues no es el camino, eh, más bien cómo puedo acompañarlo a que esta emoción, pues primero sepa por qué le pasa y segundo cómo la siente y incluso pueda saber poco a poco cómo nombrarla y saber cómo manejarla con esa respiración, ¿no? Porque, digamos, habrá momentos en los que tal vez mi hijo no esté conmigo y también se va a frustrar y ahí que, digamos, qué herramientas tiene para saber manejar eso. Si no sabe, pues claramente puede que
tenga un momento difícil con un compañero o que rompa algo o que grite, digamos, súper fuerte. Pero si le enseño a respirar, pues poco a poco comienza a practicarlo también cuando yo no esté ahí diciéndole tienes que hacer tal cosa o no esté ahí enseñándole o sirviéndole de espejo para hacerlo y poco a poco va adquiriendo esas habilidades, digamos, de vida que tú nos decías, ¿no? Totalmente. Es que, a ver, si nos ponemos a pensar en situaciones donde tú, yo, las personas que nos estén escuchando, han estado enojadas, un enojo muy fuerte, que todos alguna vez hemos tenido algún enojo por algo, trasladémoslo a una situación adulta, alguna injusticia que hayamos presenciado, algo que nos hayan hecho, algo que no nos haya gustado. Se siente feo. Es decir, no es algo que uno diga, qué bonito esto que estoy sintiendo. No, es de cierta manera desagradable sentirse tan molesto. Te pones tenso, te pones rojo, cada quien obviamente lo manifiesta, te puede doler la cabeza, te puedes sentir una presión en los hombros. Entonces, esto no está bonito y si nosotros nos ponemos a ver cuántas veces nosotros hemos tenido la habilidad para gestionar eso. Yo he aprendido y sigo aprendiendo todos los días a lo largo de que fui adulta, porque si me pongo a recordar, nunca me contaron cómo se hacía. Y llegamos adultos y realmente no sabemos qué hacer con eso. De hecho, ni podemos reconocerlo. ¿Cuántos adultos no tienen una poca conciencia de lo que sienten? Y van por la vida sintiendo sin saber qué es lo que sienten y reaccionando sin detenerse a ver qué es lo que está pasando. Entonces, por eso es que es tan importante utilizar estos momentos para empezar todo este aprendizaje, porque es ahí donde están las bases de que cuando tú seas un adulto y estés frustrado y enojado, también te recuerdes de cómo te enseñaron y respires profundo, reconozcas lo que estás sintiendo, te permitas sentirlo, te puedas regular y puedas tomar una decisión, la mejor, ojalá que la mejor decisión sobre eso que te está pasando. Entonces, de eso se trata, de enseñar todo esto que no nos enseñaron, porque no había esta información, de poder educar en todo esto que a nosotros no nos educaron. Y por eso también se hace tan difícil, porque ¿cómo yo puedo educarte de algo que nunca yo supe y que ahora es que estoy aprendiendo? Entonces, hoy en día, no solamente los niños aprenden de los papás, sino que los papás también aprenden de sus hijos y se van educando y van entendiendo cosas de ellos para poder educar y criar desde la conciencia, desde el amor, desde el respeto. Y qué bonito que todo eso nos atraviese y que todo eso hoy podamos hacerlo, porque se siente bien tener más conciencia, se siente bien poder regularnos, se siente bien poder reconocer lo que estamos sintiendo, se siente bien tomar buenas decisiones. Y todo eso es lo que queremos transmitirle a esos niños, a esos adolescentes que están en crecimiento. Sí, en realidad, digamos, pues compartiendo algo, digamos, muy personal, cuando yo me frustro incluso, es muy curioso porque sí, mm, yo siento que me da como un nudo en la garganta y como que me dan ganas de llorar y yo ya digo, ah, ok, estoy frustrada por tal cosa, necesito parar. Pero sí, yo no sabía hacer eso. Antes, pues lo que tú dices, antes no nos enseñaron eso porque no lo sabían y digamos que Ujú, tenían las ciertas herramientas y no lo juzgo, pero sí entiendo que pues era lo que tenían en ese momento porque era lo que se conocía, ¿no? No sé, ujú, había estudiado tanto y todo lo que hoy hablamos tanto de cómo impacta, digamos, los buenos o los malos tratos en la crianza de esos hijos y en el desarrollo de ese cerebro. Entonces sí, en realidad es muy cierto porque sí, la cuestión no es que mi hijo se frustre o no se frustre, se enoje o no se enoje, se ponga triste o no se ponga triste, sino más bien cómo acompañar esa emoción. Hay algo que yo les digo mucho acá, Andrea, y es que muchas veces caemos en creer que hay que enfocar la mirada solo en la conducta, pero eso es solo la superficie. Hay que ir ujú, primero a otras cosas antes, ¿no? ¿Cómo están esas necesidades que tú nos decías?
en realidad mi hijo, digamos, siente que hay una conexión que yo le esté alimentando o tal vez se siente desconectada de mí, porque puede que eso sea. A veces incluso pasa en este tipo de desbordes porque por alguna cosa de la rutina que se cambió, ya digamos no es igual a como era antes, entonces se acostó más tarde o está comiendo más tarde y resulta que tal vez por temperamento, si es un poco más estricto en eso, pues puede que caiga, digamos, en esto. Revisar también un poco o controlar un poco el tema del uso de pantallas, del consumo de azúcar, que eso también los puede, digamos, desregular como bastante para que lo tengan ahí en cuenta. Andrea, digamos, para poco a poco ir cerrando el espacio, cuéntanos un poco de todo eso, digamos, que tú compartes tan lindo en Psicoandrear, digamos, y todas las personas que, digamos, deseen saber más información de lo que tú haces. Hay algo que yo sé que, digamos, no sé si todavía tengas abierto y es una escuela de padres, ¿no? Sé que tú la haces, digamos, presencial y siento que es justamente, pues sí, sin planearlo, estabas hablando, digamos, en estas últimas semanas como de este tipo de temas, esos espacios, digamos, tú los haces eh, presenciales, los haces virtuales, cuéntanos un poquito, digamos, de eso para los que quieran más información de lo que tú compartes. Sí, Escuela para Padres inició como una experiencia presencial, es una experiencia para papás y tal como lo dice la palabra, es una escuela, pero al mismo tiempo es esto de vivirlo, es de vivirlo de una manera dinámica, de una manera práctica, de una manera vivencial donde los papás puedan conectar con otros papás, hablar sobre lo que les pasa, contar situaciones que estemos abordando en el momento, reflexionar. Entonces, es un espacio muy nutritivo porque ahí es donde les doy herramientas a los papás sobre estos temas, sobre todo de la crianza respetuosa y cómo quedarse en la línea del medio. Porque generalmente son estos papás que tienen muchas dudas sobre, bueno, está ahora esto, pero yo escuché esto y a mí me criaron con esto y entonces yo tampoco quiero irme al camino, a este otro camino desconocido. Entonces son papás que quieren conocer, que quieren entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está sonando ahora, esto de la crianza respetuosa, la disciplina positiva, y que se abren este espacio de poder eh, reflexionar sobre esto y aprender este camino del medio, este camino sano, este camino nutritivo, este camino que nos permite criar adultos de una manera más independientes y más sanos emocionalmente, que es parte del objetivo. Estos espacios son presenciales, yo lo había hecho, lo inicié en Venezuela, luego hice una edición en Argentina, ahora tenemos una segunda edición en Argentina y próximamente va también a trasladarse al ámbito online. Lo estoy preparando porque como tengo comunidad de varios países, es como que me han preguntado mucho, porque bueno, están en distintos lugares, entonces voy a trasladarlo también a lo virtual para poder educar desde este lado. También, de cierta forma, igual los invito a poder darse un paso por mis redes sociales. En el link de mi biografía del Instagram van a conseguir distintos links. Ahí van a conseguir información y van a conseguir un espacio de recursos gratuitos. En ese espacio están como distintos recursos que yo creo para enseñar esto, emociones. Es decir, para empezar con este reconocimiento emocional, para que en casa puedan hablar sobre las emociones, qué pasa cuando estoy enojado, cómo se siente estar enojado, qué me enoja, como empezar todo este reconocimiento. Entonces ahí les doy bastantes recursos a los papás que ellos puedan imprimir, usar, jugar y que empiecen todo este camino. Y digamos, me parece genial porque ahí yo he visto, digamos, los recursos que tú compartes que son, digamos, muy fáciles y muy digeribles de entender y claramente pues para los niños sí son muy llamativos porque pues tienen dibujos, colores, entonces sí siento que puede ser una gran herramienta porque a veces como que comienzan a entrar en este mundo y dicen, pero ¿qué hago si, digamos, bueno, me cansé de repetirle 1000 veces que tienda la cama? Digamos que ahí hay, pueden ir a tu plataforma donde tienes muchos recursos que pueden ser, digamos, muy útiles. Yo igual aquí abajo
en la descripción les comparto el enlace para que vayan, lo busquen, se enteren un poco de todo lo que viene para escuela para padres y dónde pueden acceder a esos recursos que sí me parecen geniales. Yo incluso, digamos, algunos los tengo porque me parece, digamos, genial. Genial eso que tú compartes, porque incluso, digamos, yo, digamos, siendo psicóloga, que pues hago asesorías de crianza, siento que eso puede ser un buen apoyo como para lo que uno trabaja con las familias, entonces me parece eso genial que tú nos compartes. Un mensaje, digamos, final, Andrea, para todos los que ahorita te ven y te escuchan sobre este tema, digamos, de los desbordes. Tú sabes, igual que yo, que este es uno de los temas más frecuentes por el que consultan demasiado, preguntan muchas cosas, ¿no? Pues hay otros, pero digamos, este es uno, digamos, como lo de los más frecuentes. Eh, si recién estoy entrando en estos 2 años y comienzo a entrar en esa etapa de esas pataletas, pues lo hemos hablado a lo largo del espacio, pero una reflexión final que tú sientas que les pueda servir como de aliento por esto que se viene, que ya nos dijiste, hace parte del desarrollo, pero ¿cómo hago para despegarme un poco de todo eso que me dicen, ay, mándelo al rincón, Ujú. déjelo, dele lo que pide para que no llore, ignórelo, en fin, para no caer en esas viejas herramientas de crianza, cómo, digamos, aprender a manejarlo desde otro lugar, pero ¿qué les dirías como para que se despeguen un poquito de eso y se den cuenta que en realidad, pues esto, digamos, como todo con sus hijos, pues va a pasar conforme crezcan, pero pues tú sabes que a veces es bastante retador cuando lo están viviendo, en especial porque a veces puede que desafíe un poco porque veo algo y que tal vez conmigo no hicieron, contener a alguien y yo no fui contenida, validar a alguien y yo no fui validada, en fin, puede que active muchas cosas que tal vez no sabía que tenía que trabajar en mí y digamos que ese hijo viene y me enseña como un espejo todo lo que tal vez Ujú. no creía que tenía que trabajar. ¿Qué podías decirles a esas familias como para cerrar de este tema, Andrea? Bien, bueno, creo que algo muy importante para tener en cuenta es que tu calma, es decir, tu calma mamá, tu calma papá, es la calma de tu hijo. Y lo que más necesita tu hijo en un momento de desborde es a ti. Es tu presencia, es tu conexión, es que tú le muestres, que le traduzcas, que le expreses lo que él no puede gestionar, ni sabe, ni entiende, ni está pudiendo procesar. En ese momento, tal cual como cuando tu hijo está enfermo y tiene fiebre, en ese momento así igual te necesita. Te necesita presente, te necesita amoroso, te necesita con paciencia. Y entiendo que esto de cierta manera sea retador por tu propia historia, por tu propio camino, por tu propia rutina, por tu propio día a día. Pero sé y estoy segura que tanto mamá como papá lo que más quieren es estar ahí para sus hijos. Entonces, este es otro momento más para acompañar, así como todos los que se han dedicado a acompañar en el transcurso de su crecimiento. Esto es una etapa que va a ir pasando, tal como dijiste, esto es algo que se va a ir aprendiendo, es algo que ellos van a ir pudiendo desenvolver, es una habilidad que después ellos van a adquirir, pero es una de las habilidades más importantes también para aprender y para que tú se las enseñes. Tus hijos van a agradecer tu presencia, tu empatía, tu conexión y tu validación en esos momentos y lo van a agradecer cuando sean adultos, lo van a agradecer cuando sean adolescentes. Entonces creo que ese es como el mensaje que ojalá les quede presente a mamá y papá si están viendo esto, para poder iniciar este camino si no lo han iniciado o para seguir en él si por ahí en algún momento han sentido que están muy cansados. Tus hijos lo van a agradecer y tú como papá también lo vas a agradecer. Y muy valioso, digamos, todo lo que nos compartiste hoy, porque sí siento que este espacio se los debía y me parecía genial que, digamos, pudiera hacer contigo este tema por la información que, digamos, tú compartes y porque tú eh, casi que volteas por diferentes lados, les muestras desde diferentes lugares todo este tema, digamos, emocional, tanto con los recursos que haces como con el contenido que les compartes. Entonces, Andrea, muchas gracias por esto. Yo siempre, digamos, algo
hago aquí mucho es también aprovechar y agradecer porque me parece genial que cada vez somos más y más personas que promovemos estos buenos tratos en la crianza. Sí siento que remar solo es muy difícil y es lindo, digamos, poder compartir misión con personas como tú que desde la generosidad le compartes tanto a las familias. Entonces, muchas gracias por eso que en realidad, digamos, siento que entre más personas nos sumemos a este barco, cada día ya llegará un momento en el que puede sonar utópico, pero ¿por qué no ya hablar de malos tratos será, digamos, cuestión del pasado, como muchas cosas que se han ido dejando a lo largo de la historia? Entonces, es como, digamos, como mi sueño con esto. Entonces, gracias por eso y un abrazo enorme y espero que sea la primera de muchas porque me parece genial que, digamos, tú compartes las cosas de una forma así tan cercana y tan sencilla para las familias y yo lo valoro mucho porque sé, porque lo he visto. Hay personas que sí eh, les cuesta, digamos, hay profesionales que todavía les cuesta salir un poco de esa mirada un poco vieja, un poco tradicional, de esa mirada un poco basada en el control. Entonces, yo agradezco mucho, digamos, poder conectar con personas como tú que están ya en otro lugar, incluso por, digamos, tú más o menos en este tema, más o menos en una época que yo, entonces es genial, digamos, sí poder cada vez más y más personas para compartirles a las familias, digamos, en estos espacios para que se den cuenta que en realidad no es, pues primero no es algo que yo saqué de un sombrero mágico y segundo, pues hay muchas personas que tienen esa mirada así porque, eh, digamos, insisto, remar solo sería muy complicado. Entonces, muchas gracias por haber estado acá y espero que sea la primera de muchas, Andrea. En serio lo valoro. Un abrazo de vuelta, Gina, y gracias a ti por la invitación y bueno, por crear este espacio, por crear estos canales de aprendizaje. Vi que tienes mucho contenido, también te sigo desde, creo que no sé si desde la pandemia o desde un poco después, pero veo todo lo que has difundido y lo que te has dedicado a hacer y me parece maravilloso. Así que bueno, también por eso encantada de estar acá. Bueno, un abrazo enorme. Chao. Chao.